Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Anel Sosa, te doy la bienvenida a mi clase, a mi canal. En este video lo que vamos a ver son polígonos. Vamos a ver características de los polígonos y cómo los podemos clasificar en equiláteros, equiángulos, regulares, irregulares, cóncavos y convexos. Entonces, empezamos diciendo que los polígonos son figuras geométricas que tienen distintos números de lados. Aquí podemos observar que tenemos equiláteros. ¿Cuándo es eso? Pues cuando sus lados tienen la misma medida. Un equiángulo quiere decir que tiene los mismos ángulos interiores. Aquí, por ejemplo, un rectángulo. Este es equiángulo porque sus ángulos miden 90, aunque no es equilátero. ¿Sí? Entonces, no quiere decir equilátero, no quiere decir que también va a ser equiángulo. Pero, por ejemplo, si vemos un triángulo equilátero, en este caso sí tenemos tanto los lados de la misma medida, es equilátero, y es equiángulo también. ¿Sí? Este sería entonces un polígono regular cuando cumpla con estas dos características. Y un polígono irregular pues va a ser el que no cumpla con una o con ninguna de las dos. ¿Ven? Ese sería irregular. Es decir, por ejemplo, este rectángulo es equiángulo pero no es equilátero. Entonces a ese ya le podría llamar un polígono irregular. Bien, entonces regulares. Los polígonos regulares es cuando son equiláteros y equiángulos, es decir, que sus lados y sus ángulos interiores tienen la misma medida. Y pues sabemos que también por el número de lados van a tener distintos nombres, como cuando tienen 3 lados es un triángulo, tiene 4 lados pues un cuadrado, de 5 pentágono, de 6 hexágono, pero observa que estos son todos regulares. Se observa que el ángulo interior entre ellos es el mismo y los lados también tienen la misma medida. Aquí identificamos como n el número de lados, es decir, el triángulo n vale 3, en el cuadrado n vale 4, n es el número de lados. Y entonces aquí están los primeros polígonos regulares hasta el de 12 lados, que es el dodecágono. Tenemos entonces los irregulares, que es cuando no son equiláteros ni equiángulos, es decir, que sus lados tienen distinta medida y o sus ángulos interiores. Puede ser que no cumplan con ángulos y lados iguales o con alguna de las dos características. Entonces uno de 3 lados pues es un triángulo, pero pues no es ni equilátero ni equiángulo. Al de 4 lados ya no le voy a llamar cuadrado, le voy a llamar cuadrilátero. Al de 5 lados, pentágono, hexágono, heptágono, octágono. Ese es el número de lados, está indicándose. Y aquí puedes observar en las figuras que tienen distintas medidas los lados y los ángulos interiores también son distintos. Vamos a ver otra característica de los polígonos y es que algunos son cóncavos y otros son convexos. Cuando todos los ángulos interiores son menores a 180, estamos hablando de un polígono que es convexo, menores a 180. Pero si, por ejemplo, como esta figura de aquí a la derecha, observas un polígono que tiene un ángulo mayor, con que tenga un solo ángulo mayor a 180, como este que se observa aquí, pintado de color naranja, entonces este sería un cóncavo. ¿Okay? Entonces, polígono convexo, ángulos menores a 180, todos los regulares entonces serán convexos. Y un polígono cóncavo, aquí también observaría yo el ángulo de 180 o más. ¿Sí? Entonces, mayor a 180, el ángulo interior me indica un polígono. Muy bien, entonces vamos a ver aquí unos ejemplos en los que tengo 8 figuras distintas y vamos a ir identificando si es equilátero, equiángulo, cóncavo, convexo y al final de cuentas si es regular o irregular. Observemos estas 8 figuras e identificamos qué características tiene cada una de ellas. Entonces vamos analizando cada uno de los polígonos. Observemos el polígono que está identificado con A. Este
no es equilátero porque observa las bases, tienen distinta medida, ¿sí? Entonces ya no tienen las mismas medidas los lados. Equiángulo tampoco. Aquí observo un ángulo obtuso en la parte inferior y un ángulo agudo en la parte superior, entonces los ángulos son de distinta medida. Cóncavo tiene un ángulo mayor a 180, ¿no? Los ángulos interiores son obtusos o agudos, pero no son cóncavos o entrantes. Entonces sería convexo. Esta sí es una característica de este, convexo. Luego, entonces, como no es equilátero y equiángulo, entonces sería un polígono irregular. Así vamos a ir viendo cada uno de estos polígonos. En el B, equilátero no es, equiángulo tampoco, y tampoco tiene un ángulo de 180, ¿sí? Todos son menores, estos son de 90 por aquí, esos son obtusos, agudos, entonces serían convexo. Y también entonces como no es equilátero y equiángulo, entonces también sería irregular. En la figura F observa que tiene 8 lados, la misma medida y también los ángulos interiores, cada uno de estos tienen la misma medida, entonces es equiángulo también. Esas son las características: equilátero, equiángulo, y entonces eso quiere decir que va a ser regular. ¿Okay? Y en cuanto a sus ángulos interiores, pues también sería convexo porque todos sus ángulos son menores a 180, todos los interiores, ¿sí? Inciso G, este es un polígono de 4 lados, sería un cuadrado y entonces es equilátero, equiángulo, entonces sería regular, sería como el anterior, y también sería convexo porque sus ángulos interiores son menores a 180. ¿Okay? Vamos con el K, no tiene lados iguales, no, entonces no es equilátero, sus ángulos tampoco. Eso quiere decir que no va a ser regular, va a ser irregular. Y en cuanto a la medida de sus ángulos, pues de 90 o agudos, este es obtuso, entonces sería convexo, como los dos primeros. En el L, observemos que la medida de los lados, ¿sí? este lado es la misma medida, entonces sí es equilátero. Ahora observemos la medida de los ángulos. Observa este ángulo, pero aquí hay otro ángulo. En cada vértice estoy observando los ángulos. Son de distinta medida, entonces ya no fue equiángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no va a ser regular, ¿sí? Este va a ser irregular. Y precisamente por este ángulo, que está en esta parte aquí del centro, estos ángulos son cóncavos, ¿sale? Es un ángulo cóncavo entrante, entonces este polígono es también cóncavo. Bien, avancemos con el Q, pues sus lados son diferentes, no es equilátero, sus ángulos también, observa aquí, observa acá, ¿sí? Son de distinta medida, entonces eso quiere decir que va a ser irregular. No fue equilátero, no fue equiángulo y va a ser irregular. Y en cuanto a cóncavo y convexo, pues precisamente por tener este ángulo como el que observo aquí, este es cóncavo. La figura R, el último polígono, pues también observamos lados diferentes, ángulos diferentes, eso quiere decir que va a ser irregular. Y en cuanto a cóncavo o convexo,
pues aquí está ese ángulo mayor a 180 que me indica que sería cóncavo. Perdón, por ahí me faltaron los acentos. ¿Ok? Bien, entonces aquí estamos repasando qué características son los equiláteros, los equiángulos. Esto nos va a decir si son regulares o irregulares. Y otra característica de los polígonos, pues precisamente es el ver que si son cóncavos o convexos. Pues espero que este video te sirva mucho, mucho. Y pues no te pierdas, seguimos aprendiendo. Cuídate mucho. Hasta pronto.